La paz de Dios repose cada día en nuestros corazones. Les saludo en el amor del Señor. Les comparto esta palabra, esta reflexión, tomando como referencia 1 de Pedro 1:16, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Señor, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y la reflexión tiene que ver con la santidad. La santidad, entendiendo entonces su origen o el origen de esta palabra. Y esto para que reflexionemos en una idea primaria y no en un pensamiento quizás lejos de esta realidad, que lleva a que la santidad sea vista como algo que surge de nosotros o es alcanzado por un esfuerzo personal. Y es que esta palabra, según el hebreo, tiene que ver con ser apartados. Por eso la reflexión la llamamos de esta manera: apartados por Dios. Y reflexionar en esto es importante porque de alguna manera pensamos que entonces la santidad tiene que ver, como les decía, con un esfuerzo muy personal que cada quien va a tener desde un aspecto moral. Y cuando pensamos que la santidad es esto, pues no estamos en lo cierto, en lo correcto, porque la santidad proviene de Dios. Es Dios quien santifica. O sea, si la palabra nos dice que santidad es ser apartados, entonces es Dios quien nos ha apartado a nosotros, nos ha escogido. Y eso es santidad. O sea, cuando Dios escoge algo para sí, que le va a pertenecer, eso ya es santo. Eso ya es santificado por Dios, porque le pertenece a Él, porque no hay nada que sea del Señor que no sea santo, sea material o inmaterial. ¿Por qué la santidad no es un esfuerzo moral? ¿O por qué la santidad no surge o crece por mi esfuerzo? Porque algo inmaterial como el arca, el tabernáculo, todos los utensilios que eran santos, no tenían vida para ellos entonces esforzarse en ser más santos para Dios. Y esto nos deja claro entonces que no tiene que ver con un esfuerzo, sino que de partida o de principio es que Dios nos escoge, nos aparta, y ya eso nos da la identidad de ser santos. Ahora, esto no aleja la realidad de una vida nosotros como seres vivos, de que realmente tengamos que entonces vivir en esa realidad, que es distinto, vivir en la santidad, en la realidad de que hemos sido escogidos por Dios y para Dios, para alabanza de su gloria, y por ende la palabra nos deja entonces cómo debemos comportarnos y conducirnos ahora en esta nueva realidad, que evidentemente todo lo que hacíamos tiene que quedar, ¿verdad? O tiene que salir, o ya no tiene que manifestarse en nosotros. Por eso la palabra nos habla de un nuevo nacimiento, ¿verdad? La palabra nos lleva a un cambio, nos muestra un cambio, una transformación. Es esto, que al haber sido apartados, entonces ya nosotros nos regimos, ¿verdad?, por otros principios que no eran aquellos que gobernaban nuestras vidas, sino ahora los que el Señor establece y determina. Es por esto, hermanos, que la santidad, entonces, repito, no depende de un esfuerzo personal que nosotros hagamos, sino que de partida es que hemos sido apartados por Dios y ya es una realidad establecida por Dios de que al Él apartarnos ya somos santos. Ahora, la vida o lo que nos queda de vida o el caminar está sujeto, ¿verdad? Debemos obedientemente hacer lo que el Señor demanda. Esto tampoco está sujeto a algo que surge de nosotros, sino a hacer lo que ya el Señor estableció. Entonces, es importante que reflexionemos en esto, porque se toma la santidad como algo incluso en grados. En el Antiguo Testamento podemos entender de que de cierta manera se aplicaba en grados. ¿Por qué? Porque
no había establecido el Señor lo que estableció para este tiempo o de el tiempo de Cristo para acá. ¿A qué me refiero? Que en el Antiguo Testamento podemos encontrar que la demanda y la exigencia moral sí estaba en grados, o sea, la santidad entonces se veía en grados, porque el sumo sacerdote, que era el que entraba una vez a la misma presencia del Señor, tenía una exigencia muy por encima del resto del pueblo, incluso de los que servían. Entonces ahí podemos ver que en aquel momento evidentemente había un grado moral exigido para acercarse al Señor. Pero entonces lo que encontramos para nosotros en este tiempo es que el Señor establece, una vez que el velo se rasga y todos tenemos acceso al Señor, todos hemos sido entonces por medio de Cristo hemos sido santificados para tener acceso. Tenemos el libre acceso, pero por ende ahora ya no hay un nivel, ya no hay grados, ya no tenemos que llegar a tener un nombramiento en el cuerpo de Cristo o en una colectividad, en un concilio para yo determinar mi nivel de santidad, sino que yo soy apartado por Dios y ya soy santo, pero ahora por tener acceso directo estoy llamado a evidentemente vivir esta realidad, independientemente de mi funcionamiento en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay lugares donde se cree todavía que esto está en niveles y que el pastor es más santo que el hermano, ¿verdad? El servidor, el diácono, aquel o aquella que no tiene un nombramiento. Y esto no debe ser así, porque lo que el apóstol Pedro habla es que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces todos por igual, la colectividad, el cuerpo de Cristo es santo, porque todos hemos sido comprados por precio, la sangre de Cristo, ¿verdad? Ha sido el precio, y todo aquel que es del Señor es santo. Resta pues entonces que nosotros comprendamos que la santidad es esto. Este es el principio de la santidad, que es Dios que nos ha escogido, y esa escogencia nos atribuye, nos posiciona el Señor mismo en esta realidad de que somos santos. Ahora, la vida y lo que tenemos que hacer está sujeto a las directrices y a los mandamientos y a lo que el Señor demanda, esas obras que Él ha establecido y ha determinado en las que debemos andar. Y eso hace que entonces la santidad en forma práctica sea por algo que hacemos que proviene de Dios y no de nuestro propio esfuerzo. Entonces es un tema que es importante y que estamos todos invitados a reflexionar, a que observemos claramente a la luz de la palabra, que vayamos a esto para entonces poder corregir ciertas cosas que no son correctas, y así poder verdaderamente aplicar en cuanto a este tema lo que realmente el Señor establece, y así agradar al Señor y poder tener una experiencia genuina y correcta de lo que el Señor ha establecido, y no algo que es según nuestro parecer o según una idea de alguien quizás con buena intención. Digo esto porque cuando hablamos de santidad, todo esto ha surgido y es evidente en el cuerpo de Cristo cómo este tema es llevado de una y otra manera, e incluso con ciertas intenciones que no necesariamente tienen que ser malas, por muy buenas que parezcan, pero si no están sujetas a la verdad bíblica, a la verdad del Señor, hay que llevar esto a la palabra para poder corregir, y entonces la práctica sea siempre certera y eficaz, y así nosotros poder experimentar o tener el resultado de lo que el Señor ha establecido. Y bueno, entonces creo pertinente que esta reflexión nos debe llamar la atención a todos, ¿verdad? Porque es muy importante, es un tema central y que demanda de nosotros una atención y no una ligereza, sino toda la expectativa a este tema, a una comprensión clara, porque es de suma y gran importancia. Entonces, apartados por Dios. La santidad es esto, que Él nos apartó, que Él nos escogió
y no es un esfuerzo personal. Mas Él nos llama, ¿verdad?, a que nos pongamos, ¿verdad?, en un trabajo muy personal de ocuparnos en las cosas que Él ha establecido, ocuparnos en cuanto al espíritu y ya no a la carne. Esto es ser santos en forma práctica. La palabra nos muestra que, ¿verdad?, la esperanza de ver al Señor es un estímulo para nosotros en forma práctica guardarnos en santidad, en ese terreno que el Señor nos ha puesto. Porque dice la palabra que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que el hecho de que yo tenga la esperanza viva de ver al Señor físicamente, hablando físicamente, de estar por la eternidad con el Señor, ya salir de este estado en el que estamos, ¿verdad?, nos lleva a una idea clara de que todo lo que no glorifique al Señor no le podemos dar cabida en nuestras vidas. Y esto lo logra el mismo Señor por el Espíritu, por la palabra. Pero entonces en la práctica nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a que esto sea un hecho, una realidad. El apóstol Pablo también habla de que la santidad es perfeccionada en el temor a Dios. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. O sea que cuando tememos a Dios, evidentemente aquel que ha sido apartado por Dios ya es santo, pero entonces el Señor ha establecido y determinado el temor hacia Él, la reverencia, el respeto y la sujeción al Señor, para que así nosotros identifiquemos y sepamos que lo que es pecado, lo que es malo, no agrada al Señor, no glorifica al Señor, nosotros no debemos practicarlo. Entonces, mis hermanos, la santidad es una realidad dada por Dios. Resta en nosotros la obediencia a lo que el Señor demanda y ya es mantenernos en esa realidad. Entonces, no pretendamos que la santidad surge de nuestro esfuerzo, sino que es un hecho, una realidad dada por Dios. Bendiciones.